Muy buenas tardes, somos el equipo número 3. La unidad correspondiente a estructura de datos está conformada por Manuel Antonio Mejía Ramírez, Neri Alberto Castro Martínez y su servidor Juan Luis Vilchis Mendoza. El día de hoy vamos a explicarles lo que son los métodos de ordenamiento. Los métodos de ordenamiento es la operación de arreglar los registros de una tabla en algún orden secuencial de acuerdo a un criterio de ordenamiento. El ordenamiento se efectúa con base en valor de algún campo en un registro. El propósito principal de un ordenamiento es facilitar la búsqueda de los miembros del conjunto ordenado. El ordenar un grupo de datos significa mover los datos a sus referencias para que puedan en una secuencia tal que representen un orden, el cual puede ser numérico, alfanumérico, incluso alfanuméricos ascendente o descendente. En los métodos de ordenamiento encontramos el de inserción, el de selección, el de burbujeo. También tenemos los no elementales que son el shell, el keep short y el de fusión. Los tipos de ordenamientos internos: ordenamiento de datos en memoria principal. La lectura y grabación se hacen en registros. El ordenamiento externo, el ordenamiento de datos en disco, que esa es la parte tangible del tipo de ordenamiento. Uno se hace de forma interna en la computadora y en la otra en forma externa. Tipos de entrada de datos: tenemos entrada ordenada en los mejores casos, entrada de orden inverso en peor caso, entrada de desordenada en caso al azar. Tipos de algoritmos: tenemos los algoritmos sensibles, modifica su tiempo de ejecución según el tiempo de entrada. El algoritmo no sensible, su tiempo de ejecución es indispensable al tipo de entrada. Algoritmo de estable, aquello que teniendo clave repetida mantiene su posición inicial igual al final. El algoritmo no estable, aquello que no respetan la posición inicial igual al final teniendo las claves repetidas. Vamos a ver aquí una forma gráfica del método de burbuja. En este caso, el método de burbuja consiste en ir comparando pares por pares y llevarlos al último vector, al último elemento. Aquí tenemos 5 elementos que son 7, 1, 5, 3 y 2. En la primera pasada vamos a comparar lo que es vamos a comparar lo que son 1, 2, 3, 4 pasadas. Ahorita les voy a explicar cómo es de que van a quedar. Esta sería una comparación, 2 comparación, 3 comparación, 4 comparación. Ese sería en la primera pasada. En la segunda pasada sería una comparación, 2 comparación, 3 comparación y así sucesivamente. Entonces, en este ejemplo tenemos 5 vectores y consiste en hacer de comparaciones de 2 en 2. La condición sería el vector K sea mayor que el vector K más 1. Es decir, que si aquí el vector de la posición 1 sea mayor que el vector de la posición 1 más 1,
sería 2. Esta sería nuestra condición que tenemos en nuestro ejemplo. También lleva, el método burbuja lleva el primer mayor al final, luego el segundo mayor y así sucesivamente, como ya lo explicamos. Ok. Entonces vamos a iniciar. 7 es mayor que 1, ¿sí? Entonces almacenamos temporalmente el 7 en esta posición y recorremos el 1 y regresamos a la posición siguiente. 7 mayor que 5. Entonces, si se cumple, hay intercambio. Bajamos el 7, colocamos el 5 y subimos. Siguiente comparación. 7 es mayor que 3. Si cumple, hay intercambio. 7 es mayor que 3. Sí. Entonces, bajamos el 7, recorremos el 3 y subimos el 7. La última comparación sería 7 es mayor que 2. Sí, entonces hacemos el intercambio. En la segunda pasada sería 1 es mayor que 5, no cumple la condición. Pasamos con la siguiente. 5 es mayor que 3, entonces hacemos el intercambio. 5 es mayor que 2, si cumple la condición, hacemos el intercambio. 5 es mayor que 7, pues prácticamente pues ya sería en vano compararlo, ¿verdad? Ya es el último paso. El método burbuja es llevar el mayor al final. Vamos a hacer la última pasada, sería 1 es mayor que 3, no cumple la condición. Pasamos en la siguiente. 3 es mayor que 2, si cumple la condición y hacemos el intercambio. 3 es mayor que 5, pues ya. Ahí vemos de que ahí quedaría. Sería, así quedaría representado nuestro resultado de acuerdo al método burbuja. Dice que el ordenamiento por selección, ese es otro tipo de método. La descripción busca el elemento más pequeño de la lista. Este es lo que hace el método de selección, que busca el elemento más pequeño de la lista. Lo intercambias con el elemento ubicado en la primera posición de la lista. Buscas el segundo elemento más pequeño de la lista. Lo intercambias con el elemento que ocupa la segunda posición de la lista, es el otro punto. Y el último punto sería repetir este proceso hasta que hayas ordenado toda la lista. Un análisis de este tipo de ordenamiento en cuestión de algoritmos sería requerimientos de memoria. Al igual que el ordenamiento burbuja, este algoritmo solo necesita una variable adicional para realizar los intercambios. Tiempo de ejecución. El ciclo externo se ejecuta n veces para una lista de n elementos. Cada búsqueda requiere comparar todos los elementos no calificados. Las ventajas serían fácil implementación, no requiere memoria adicional, rendimiento constante, poca diferencia entre el peor y el mejor caso. La desventaja sería lento, realiza numerosas comparaciones. Ese es el método de
selección. Aquí vamos a ver otro ejemplo similar al anterior, pero vean que es diferente. Bueno, ya sabemos, consiste en comparar el primer elemento con el menor de los que, de todos los que van quedando. Por ejemplo, aquí voy a iniciar comparando el menor elemento cuando encontremos el menor elemento sobre este conjunto de vectores va a haber intercambio. Entonces vamos a empezar. Buscamos el menor elemento, sería 4. 4 es menor que 18. Si va a haber intercambio, pasamos el 4 a esta posición. Y vamos para el segundo elemento. Buscamos el menor elemento, que sería 9. Vemos que 9 es menor que 11. Hay intercambio. Vamos a la siguiente posición. El menor elemento aquí sería 11. 11 es menor que 27. Sí, hay intercambio. Siguiente posición. Aquí el menor elemento sería 16. No cumple la condición porque 13 no es menor que 16. Volvemos a comparar con el siguiente y aquí sí cumple la condición porque el 16 sí es menor que 27. Vamos con el siguiente. Prácticamente hay un solo número. Sería 27 es menor que 18. Pues no cumple la condición. Aquí no habría ningún intercambio. Y este sería el método de selección. Aquí ya quedó de forma ordenada. El siguiente método es un método por inserción directa. Descripción sería el algoritmo de ordenamiento por el método de inserción directa. Es un algoritmo relativamente sencillo y se comporta razonablemente bien a gran cantidad de situaciones. Completa la tripleta de los algoritmos de ordenación más básica y de orden complejidad cuadrática, junto con selección short o buffer short. Se basa en intentar construir una lista ordenada en el interior del array a ordenar. De estos tres algoritmos, en el mejor resultado de efectos prácticos, realiza una cantidad de comparaciones bastante equilibradas con respecto a los intercambios y tiene un par de características que lo hacen aventajar a los otros dos en la mayor parte de las situaciones. Este algoritmo se basa en hacer comparaciones. Así que para que realice su trabajo de ordenación, son imprescindibles dos casos: un array o estructura similar de elementos comparables y un criterio claro de comparación, dado que los dos elementos nos diga si
está en orden o no. En cada interacción del ciclo externo, los elementos o ahí informan una lista ordenada. Veamos un análisis de los algoritmos de acuerdo a este tipo de ordenamiento. De acuerdo al análisis, sería la estabilidad. Este algoritmo nunca intercambia registros con claves iguales. Por lo tanto, es aceptable. Requerimiento de memoria sería otro punto. Una variable adicional para realizar los intercambios. Siguiente punto, tiempo de ejecución para una lista de elementos de ciclo externo en ejecución N1 veces. El ciclo interno se ejecuta como un máximo una vez en la primera interacción, 2 veces en la segunda y 3 veces en la tercera, etc. Las ventajas serían las siguientes: fácil implementación, requerimiento mínimo de memoria. Las desventajas, pues es lento, realiza numerosas comparaciones. Este también es un algoritmo lento, pero puede ser de utilidad para listas que están ordenadas, semi-ordenadas, porque en este caso se realiza muy pocos desplazamientos. Aquí vamos a ver un ejemplo más. El método de inserción es de acuerdo a los ejemplos que estamos viendo, que aquí tenemos 7 elementos y lo vamos a ir comparando con todos. Por ejemplo, aquí vamos a comparar este elemento, el segundo elemento lo vamos a ir comparando con todos los vectores, si es menor. A ver, ahorita vamos a, sería 11 es el valor de X, es menor que nuestro primer vector, el vector K, sería 11 es menor que 18, sería sí. Pero aquí en nuestro vector vamos a empezar de nuestra posición 18, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero ya en programación recuerden que se toma desde 0. Sería la posición 18 sería 0, luego 1, luego 2, luego 3. Ok. 11 es menor que 18. Si es así, va a haber intercambio o va a haber una inserción. Si se cumple, entonces el 18 se desplaza y va a ser la siguiente inserción. Pasamos a la siguiente posición. 27 es menor que 18. Si no es así, volvemos a regresarlo, no pasa nada. Siguiente posición. 13 es menor que 27. Sí, entonces lo desplazamos. 13 es menor que 18. Sí, sí se cumple, entonces se vuelve a desplazar. 13 es menor que 11, pues ahí no se cumple. Y ya lo volvemos a insertar. Porque aquí prácticamente aquí ya no se cumple. Por el método de inserción. Vamos con el siguiente. Sería 9. 9 es menor que 27. Si se cumple la condición, entonces sí se desplaza. 9 es menor que 18. Si se cumple la condición, sí se desplaza. 9 es menor que 13. Si se cumple, sí se desplaza. ¿Sí? Si se dan cuenta, estamos cumpliendo lo que dice nuestra condición. X es el valor que está optando en este recuadro que le puse temporal. Hacemos la última comparación. 9 es menor que 11. Sí, se desplaza.
Y ahí está. Siguiente posición. 4 es menor que 27. Sí, se desplaza. 4 es menor que 18. Sí, se desplaza. 13 es menor que 4. Sí, se desplaza. ¿Sí? De acuerdo a nuestra condición es lo que estamos trabajando. 4 es menor que 11. Sí, se desplaza. 4 es menor que 9. Sí, se desplaza. Y aquí lo insertamos. Entonces se llama método de inserción. Vamos con el siguiente elemento. 16 es menor que 27. Sí se cumple la condición. 18 es menor que 16. Sí se cumple la condición. Se desplaza. 13 es menor que 16. No, entonces ahí es donde se inserta. Y ahí quedaría ordenado nuestros valores. Ahí se estaría cumpliendo lo que es nuestra condición. Nuestro vector quedó completamente ordenado. El ordenamiento keep short, que es otro más, la descripción tenemos que el ordenamiento por partición keep short se puede definir como una forma más conveniente, como un procedimiento recursivo. Tiene aparentemente la propiedad de trabajar mejor para el elemento de entrada desordenado completamente que para el elemento semiordenado. Esta situación es precisamente la apuesta al procedimiento de burbuja. Este tipo de algoritmo se basa en la técnica dividida y vencerás. O sea, es más rápido y fácil ordenar de arreglos o listas de datos pequeños que un arreglo o lista de datos grandes. Normalmente al inicio de la ordenación se escoge un elemento aproximadamente en la mitad del arreglo. Así, al empezar a ordenar, se debe llegar que el arreglo esté ordenado respecto al punto de división a la mitad del arreglo. Se podrá garantizar que los elementos a la izquierda de la mitad son los menores y los elementos a la derecha son los mayores. Los siguientes pasos son llamados recursivos con el propósito de efectuar la ordenación por partición del arreglo izquierda y al arreglo derecho, que se obtiene de la primera fase. El tamaño de esos arreglos en promedio se reduce a la mitad. Así se continúa hasta que el tamaño de los arreglos a ordenar es 1, es decir, todos los elementos ya están ordenados. En promedio, para todos los elementos de entrada de tamaño n, el método hace O, la O grande, que esto ya lo vimos en un tipo de complejidad, n y long n, son formas de representación de los algoritmos, long n, comparaciones, el cual es relativamente eficiente. Y aquí vemos un ejemplo más. Aquí la intención es tomar un número que lo vamos a identificar con esta flecha al lado izquierdo, que es el pivote, y el lado derecho, que es lo que nos decía en nuestra nota. Para no confundirnos, vamos a utilizar pivote en el primer número y lo vamos a comparar. Si derecha e izquierda comparamos que el número es menor, entonces va a pasar a la izquierda. Ok, vamos a buscar de derecha a izquierda si un número cumple la condición. Con esto pasa de que al final de la pasada, por el lado de la izquierda tenemos todos los números menores y por el lado de la derecha vamos a tener todos los números mayores a pivote. A ver, veamos en la primera pasada. 18, vamos a buscar de derecha a izquierda un número que sea menor a 18.
Ok, continuamos. Sería el 9. 9 es menor que 18. Sí, entonces hay intercambio. Entonces esta flecha aumenta en 1. 11 mayor que 18. No es así, entonces no pasa a la derecha. Seguimos aumentando, izquierda en 1. 13 mayor que 18, pues no es así, entonces no se intercambia, no se cumple la condición. 4 es mayor que 18, no es así, entonces no se intercambia. Y aquí vemos que tanto izquierda y derecha están en la misma posición. Esto indica que prácticamente que la pasada ha terminado y colocamos el 18 en esta posición. Ok, aquí pues debió de haber quedado a la derecha todos los números mayores y a la izquierda todos los números menores. Ok. Podríamos aplicar otro ejemplo para que nos demos cuenta que sí puede quedar todos los números mayores a la derecha y todos los números menores a la izquierda. Ok. A ver. Ok, apliquemos nuevamente dentro de este mismo ejercicio otro ejemplo. Ok. Imaginemos que estos son nuestros vectores. Entonces, pivote solamente 9. 4 comparamos a la derecha. 4 es menor que 9. Sí, entonces pasa al lado izquierdo. Entonces, avanzamos 1. 11 es menor que 9. Entonces pasa al lado derecho. 13 es menor que 9. No, entonces no se intercambia. Entonces, prácticamente aquí ya terminamos este otro ejemplo. Aquí 9 se quedaría en esta posición porque ya terminamos. El bucle aquí ya terminó. Entonces aquí ya lo podemos observar que a la izquierda quedaron todos los números menores y a la derecha todos los números mayores. Tenemos otro método por el ordenamiento de Shell. Dice que el método de Shell es una versión mejorada del método de inserción directa. Este método también conoce con el nombre de inserción con incrementos crecientes. En el método de ordenamiento de inserción directa, cada elemento se compara para su ubicación correcta en el arreglo con los elementos que se encuentran en la parte izquierda del mismo. Si el elemento a insertar es más pequeño que el grupo de elementos que se encuentran a la izquierda, es necesario efectuar entonces varias comparaciones antes de su ubicación. Shell propone que las comparaciones de los elementos quedarán ordenados en el arreglo más rápidamente. El Shell Sort es una generalización del ordenamiento de inserción, teniendo en cuenta estas observaciones, que el ordenamiento por inserción es eficiente si la entrada está casi ordenada. El ordenamiento por inserción es ineficiente, en general porque mueve los valores solo a la posición cada vez. El algoritmo Shell Sort mejora el ordenamiento por inserción comparando elementos separados un espacio de varias posiciones. Esto permite que un elemento haga pasos más grandes hacia la posición separada, los pasos múltiples sobre los datos que hacen con tamaño de espacio cada vez más pequeños. El último paso de Shell Sort es un simple ordenamiento por inserción, pero para
Entonces, está garantizado que los datos de los vectores están casi ordenados. Ordenamiento por mezcla. La descripción sería mediante el enfoque de dividir y conquistar. Este algoritmo se divide en arreglo inicial en dos arreglos donde cada uno contiene la mitad de los datos, partes iguales, más o menos 1, y se ordena mediante sucesivas llamadas recursivos. Para luego fusionar los resultados en el arreglo inicial. Este algoritmo se basa en una función que permite mezclar dos vectores ordenados, produciendo como resultados un tercer vector ordenado como convienen los elementos de los vectores iniciales, el cual contiene una complejidad ON para mezclar los arreglos donde N es la suma de los tamaños de todos los arreglos. El algoritmo principal que divide el arreglo realiza O la O grande log al cuadrado N participaciones y como llama a la función que mezclan dos arreglos y que tiene una complejidad de ON, entonces la complejidad total de los algoritmos sería ON log 2N. La complejidad para cada algoritmo de ordenamiento por definición tiene operaciones y cálculos mínimos y máximos que realizan una complejidad a continuación en la tabla que indica la cantidad de cálculos que corresponde a cada método de ordenamiento. Aquí podemos ver a grandes rasgos los diferentes tipos de ordenamiento, que es burbuja, todos los que vimos, y su representación simbólica de acuerdo a su tipo de complejidad. Esto va dependiendo de la forma en que se ejecute, en la forma en que dilate la ejecución de cada algoritmo en cada programa. Viene siendo sus distintos tipos de complejidad. A continuación, mi compañero les va a seguir explicando acerca de los algoritmos. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a explicar sobre algoritmos de ordenamiento por distribución. Los algoritmos de ordenamiento por distribución ordenan el arreglo tomando cada número e insertándolo en la posición que toma su valor. Es decir, si tienen un 5, se coloca en la posición 5, arreglar, así como que se dice lo que valgas, en esa posición te pondré. Esto indica que se podrán ordenar los arreglos que tengan valores repetidos y el arreglo necesita el tamaño del número más grande que se encuentre en él. Lo que debemos hacer cuando se repitan los datos es incrementar la capacidad de la posición urna. Para lograr esto podemos hacer lo siguiente, como por ejemplo definir el arreglo en el que cada posición puede ser ocupada por más elementos, o también definir el tamaño de la urna de las variables a través del uso de sus estructuras de datos. Como por ejemplo lo que debemos hacer es también definir el tamaño de las urnas variables a través del uso de estructuras de datos, así como las enceladas. ¿Le puedes pasar por favor? El siguiente, compañero. Los algoritmos de ordenamiento por distribución se clasifican en tres, lo que es el Counting Zone, Radix Sort y Burkerson. Ajá. Los algoritmos son ordenados por distribución. Ordena el arreglo tomando cada número, insertándolo en la posición que toma su valor. Bueno, ¿le puedes pasar el siguiente, por favor? Lo que es Radix. El método de ordenamiento Radix es el algoritmo que ordena datos procesando sus elementos de forma individual según la posición que ocupan dentro del dato. Los datos numéricos por los dígitos y los datos alfabéticos por letras. El método Radix se clasifica en dos tipos según el orden en el que se procesan los datos, ya sea de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. El Radix LSD, que significa links, significa digit, significa la LCD, proceso de
Procesa los enteros iniciando por el dígito menos significativo y moviendo al dígito más significativo de derecha a izquierda. El radix MSD, que significa More Significant Digit, procesa los enteros iniciando por el dígito más significativo y moviéndolo al dígito menos significativo de izquierda a derecha. El método más aplicado de radix es el LSD, que se encarga de colocar los números de una de las 10 colas que presentan un dígito, cada una de ellas, iniciando desde la cola que controla el dígito 0 hasta la cola que controla el dígito 9. El procesamiento para aplicar el algoritmo de radix es el siguiente. Determinar cuál es la mayor cantidad de dígitos del elemento mayor del arreglo. Crear un arreglo de colas que permita almacenar cada uno de los dígitos del 0 al 9. También crear cada posición del arreglo como un objeto que permita almacenar los elementos en cada cola, según el índice que le corresponda. Igual generar un ciclo que pueda determinar el número de dígitos que se está procesando y el factor que permite encontrar el dígito. Iniciamos el número del dígito y el factor en 1, mientras el dígito sea menor o igual a la cantidad de dígitos encontrados. El número de dígitos se debe incrementar de 1 en 1. También para iniciar el control del ciclo de 0. La ordenación externa. La ordenación externa, los datos están en un dispositivo de almacenamiento externo y que le podría llamar archivos, y su ordenación es la más lenta que la interna. El algoritmo consiste en realizar particiones tomando secuencias ordenadas de máxima longitud en su lugar de secuencias ordenadas de tamaño fijo previamente determinadas, como la intercalación directa. Posteriormente se realiza la función de estas secuencias ordenadas, alternándolas entre los dos archivos auxiliares, permitiendo este proceso. Se logra que el archivo es la mezcla natural equilibrada de un algoritmo de ordenación externa que se encarga de organizar los elementos de un archivo que forma accedentes o de excedentes. Ya los algoritmos de ordenamiento externos, llamados ordenamiento externo, cuando debemos ordenar archivos que son muchos o son más grandes de los que se muestra en la memoria, puede llegar a abarcar. Esto así porque en caso contrario podríamos simplemente cargar el archivo en memoria y ordenarlo usando cualquier algoritmo de ordenamiento convencional. Generar KK permitiendo ordenadas una partición de un archivo es un subarchivo donde todos juntos tienen todas las líneas o registros del archivo original sin repeticiones. Cada archivo tendrá NINI registrados con II entre 00 y K1K1, donde la suma de todos los NINI serán NN, la cantidad total de registro del archivo original. Juntar las doble K particiones ordenadas en un nuevo archivo ordenado. Esto sería la generación de intercalar ordenar de Mergersort. En resumen, que es la partición del archivo original de doble K particiones. Cada una de esas particiones nos aseguramos de que queden ordenadas y luego unirse en las particiones de un archivo final ordenado, aprovechando que las particiones quedaron ordenadas.
El ordenamiento por inserción directa. Es un arreglo, es importante tomar en cuenta que al inicio del ordenamiento la parte izquierda no tenga ningún elemento. Así que lo que hace es ir a formar la parte ordenada con los primeros elementos del arreglo. Pero como para observar los pasos que se realizan en el siguiente arreglo, como lo explicó mi compañero en los ejemplos que hizo anteriormente. Comparamos 33 y 27 y vemos que no están ordenados. Entonces hacemos el intercambio. Después de comparar el 27 con el 15, es decir, con la parte ordenada, y vemos que si no es necesario ordenar nada. Este proceso se está repitiendo hasta que todos los números queden ordenados de menor a mayor. Comparando, el procedimiento se repite hasta que muestra la línea en este orden, ya que sería en el orden de abajo que se muestra de menor a mayor. Método de mezcla natural. Este método, conocido también como mezcla equilibrada, es una optimización del método de mezcla directa. La diferencia es que las particiones se realizan en una secuencia ordenada de tamaño variable en lugar de secuencia de tamaño fijo. La fusión de la secuencia ordenada se realiza en dos archivos. El proceso termina cuando el segundo archivo queda vacío en el proceso de función, que es una partición. Ejemplo de algoritmo de mezcla natural. No sé si lo quieres explicar tú, compañero. Sí, esto es más que nada como el anterior, el que lo estábamos ordenando de menor a mayor para su ordenamiento, tal y como lo vemos aquí al final. El 9, el 14, entonces todo está de forma ordenada y está fusionado, sirve como base para la siguiente pasada. O sea, aquí lo vamos ordenando en la primera pasada, pues dice primera partición, segunda partición, tercera y cuarta partición. Son los números de pasada que se le da hasta que va quedando de forma ordenada. ¿Sí? Aquí tenemos otro ejemplo, igual, cada partición sería cada pasada que se le da hasta de ir ordenando de menor a mayor los tipos de vectores, ¿no? Tipo de cada uno de los elementos. También tenemos el, el diseño de los programas de acuerdo a los temas vistos. Tenemos lo que hicimos fue la suma. Compañero, si me apoyas para ver si se ve ahí Sí, compañero. ok. Entonces prácticamente aquí estamos pidiendo la programa que imprima la suma, resta, multiplicación y división de 4 números digitalizados por el usuario. Aquí podemos digitalizar X números, ¿no? Por ejemplo, 4, 5, 6 y 8. Perdón, sería así. 4, enter, 5, 6 y 8. Y ahí nos da, si queremos la suma, ya nos dio la suma, la resta, la multiplicación y también la división. Nos da lo que son los cuatro opciones. Tenemos 4 opciones en este ejercicio. Ese sería el primer ejercicio, de acuerdo al tema visto. El segundo ejercicio sería programa que imprima el total para pagar de un cliente, teniendo en cuenta que lleva 5 zapatos, 4 vestidos, 3 pantalones y 8 playeras. Aquí vamos a calcular cuánto va a pagar. Por ejemplo, ingrese el precio del zapato, 150. Del vestido, 100. Pantalón, 200. Y la playera, 50. ¿Sí?
y ahí nos sale el total a pagar. Ese sería el siguiente ejercicio que tenemos ya para lo que es nuestra práctica. Espero que haya quedado claro el tema y esa sería nuestra exposición.